Hola amiguitos, soy Olga y este es el canal de las manualidades. En este vídeo os voy a enseñar a hacer esta pulsera de nudo serpiente con hilo cola de ratón y cierre ajustable a la muñeca. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales: 1 metro de hilo de cola de ratón de 2 milímetros de grosor de color amarillo y otro de color rojo, y un trocito de 15 centímetros de color rojo, unas tijeras, un telar o algo para sujetar la pulsera mientras la hacemos, puede ser una caja con 2 pinzas, un encendedor, también podéis usar una vela si queréis, y una regla. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es agarrar los 2 hilos de 1 metro rojo y amarillo por uno de sus extremos, los dos juntos, y hacerles un nudo. Así. Apretamos bien el nudo y vamos a dejar una distancia desde el nudo hasta donde vamos a empezar a hacer la pulsera de unos 7 centímetros aproximadamente. La podemos medir con una regla si queréis y la vamos a atar a un telar o algún sitio donde podamos agarrar la pulsera mientras la hacemos. Yo la voy a agarrar aquí con una pinza. Para empezar coloco el hilo rojo a la derecha y el amarillo a la izquierda. Y empiezo a hacer la pulsera pasando el hilo rojo por debajo del amarillo así y luego por encima haciendo un círculo. De esta forma. Y ahora el amarillo lo paso por encima del rojo hacia la derecha y por debajo de todos los hilos lo meto por el agujerito que nos ha quedado, el circulito, hacia arriba. Y aprieto el nudo. Y nos va a quedar otra vez el hilo rojo a la derecha y el amarillo a la izquierda. Y volvemos a hacer el mismo movimiento. Pasamos el hilo rojo por debajo del amarillo y luego por encima haciendo un círculo. Y luego vamos a agarrar el amarillo, lo vamos a pasar hacia la derecha por encima y por debajo de todos los hilos lo sacamos por el agujerito, por el círculo, hacia arriba. Y apretamos el nudo que nos quede junto con el anterior nudo. Así. Y otra vez nos van a quedar el hilo rojo a la derecha y el hilo amarillo a la izquierda. Y el mismo movimiento de nuevo, pasando el hilo rojo por debajo del amarillo, luego por encima hacia la derecha haciendo un círculo. Y ahora agarramos el amarillo, lo pasamos por encima del rojo por la derecha y por debajo de todos los hilos lo metemos por el círculo hacia arriba. Y volvemos a apretar el nudo. Como veis, esto va a ser todo lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Os aconsejo que no apretéis demasiado los nudos, dejadlos un poquito flojos y os quedará mejor la pulsera que apretándolos mucho. Una vez que ya le hayáis cogido el truco al nudo, será muy rápido hacer cada nudo. Y como esto es exactamente lo mismo todo el rato, no voy a grabar todo el proceso de hacer la pulsera, como veis va a ser todo el rato igual. Tened mucho cuidado de no apretar los nudos mucho, juntarlos bien pero flojitos los nudos. Os voy a enseñar cómo va quedando para que veáis cómo os tiene que quedar más o menos vuestra pulsera según la vais haciendo los nudos. Un poquito más cerca para que lo veáis, lo voy a acercar. Así quedaría. Una vez que lo tenemos a la medida que queremos, yo la he dejado aproximadamente de 15-16 centímetros, depende de para quién sea, la muñeca puede ser más ancha o más estrecha. La hacéis, soltamos del telar y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar la pulsera por sus dos extremos y vamos a agarrar los dos hilos y vamos a hacer un nudo que nos quede a la misma distancia que hicimos el anterior, 7 centímetros, ya sabéis, tiene que ser una distancia de 7 centímetros, lo calculáis así midiendo y una vez que tenemos hecho el nudo del otro extremo, cortamos lo que nos sobra con la tijera y con el encendedor quemamos las puntas que nos quedan ahí, así que se derrita un poco el hilo cola de ratón y le damos unos toques con el encendedor o mechero para que se quede pegado. Y en el otro lado lo mismo, cortamos los dos hilos que nos sobran ahí, que no queden colgando y dejamos 1 milímetro aproximadamente que sobre y lo quemamos con el encendedor
y le damos unos toques para que quede pegado al nudo. Así. Y ahora vamos a hacer un nudo corredizo, así que cruzamos los dos extremos de la pulsera y cogemos y agarramos el hilo de 15 centímetros. Agarramos los hilos de la pulsera y el hilo de 15 centímetros por la punta, hacemos un lacito, lo agarramos bien así y ahora el hilo sobrante vamos a ir dando vueltas alrededor del lacito y los dos extremos de la pulsera, dando vueltas hacia afuera, unas cuantas las que podamos, así, y cuando ya no podamos más vamos a agarrar la puntita del hilo y la vamos a pasar por el lacito, por el agujero, así. Y ahora agarramos la punta por aquí, la otra punta del hilo, el otro extremo lo agarramos con la otra mano y apretamos el nudo bien. Este nudo lo vamos a apretar muy bien, así. Y una vez que lo tengamos bien apretado, lo agarramos los hilos que nos sobran así, hacia afuera, cortamos lo que nos sobra, dejando más o menos 1 milímetro, primero uno de los hilos, luego con el encendedor quemamos y le damos unos toques para que se quede pegado al nudo. No lo peguéis a los hilos de la pulsera, sino al nudo, que habéis hecho corredizo. Cortamos el otro lado que nos queda, quemamos con el encendedor, le damos unos toques que se quede ahí pegado y ya hemos terminado nuestra pulsera. Es muy rápida, es muy fácil de hacer y vamos a probar a ver cómo nos queda. Así, agarramos por los dos lados, apretamos y ya la tenemos puesta. Mirad qué chula nos ha quedado. Espero que os haya gustado el tutorial, lo hayáis entendido bien. Un saludo y hasta la próxima.